Bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 12 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El chavismo nuevamente impidió la movilización de trabajadores en rechazo al instructivo NAPRE, y esto lo tomo del Nacional. Como viene ocurriendo prácticamente a diario, trabajadores de la administración pública salieron a protestar. En Caracas hubo una marcha importante. Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas, frenó a los manifestantes en pleno centro de la ciudad y alegó que había una concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Plaza Morelos. Una vez más, el chavismo impidió que avanzara la marcha de trabajadores públicos contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas, frenó a los manifestantes en pleno centro de la ciudad y alegó que había una concentración del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Plaza Morelos. No pueden pasar para acá porque, entre comillas, ahí tenemos una concentración de trabajadores. Está ahí un poco de gente, esas fueron sus declaraciones. Sin embargo, bueno, la respuesta, como es natural, uno de los asistentes le recordó que los trabajadores fijaron la convocatoria para este jueves porque estaba previsto que el Partido Socialista Unido de Venezuela saliera el miércoles, pero el oficialista justificó con la fuerte lluvia que cayó en la ciudad y que provocó la negación de vías y el desbordamiento de quebradas y del río Guaire. Lo cierto es que la situación es la misma, independientemente de que impidan el paso o no, no alcanza. Y esto lo tendrán que entender desde el oficialismo y no sabemos qué va a pasar entonces si no, porque como lo han escuchado ustedes en este espacio, con 20, 30 dólares es difícil llegar a fin de mes, prácticamente $1 diario. Bueno, el instructivo NAPRE, y lo hemos comentado en este espacio, lo que ha establecido es una serie de tabuladores salariales para docentes, personal de salud, empleados del sector público, que incumplen los contratos colectivos. En Argentina, tema que debatimos ayer, la justicia admitió pedido de Estados Unidos para incautar avión venezolano. Esto lo tomó en la revista Semana de Colombia. El avión de carga pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sometida a sanciones de parte del Tesoro de los Estados Unidos, un tema que hemos debatido ampliamente en este espacio. Un avión, una aeronave investigada en distintos países, incluyendo Paraguay, Chile, Uruguay. La justicia argentina, esto lo dice Semana, admitió este jueves un pedido de Estados Unidos para incautar este Boeing 747 de la compañía venezolana Entrasur, que está retenido desde junio en Buenos Aires y cuya tripulación está impedida de salir del país, según la prensa local. El juez Federico Villena tomó la decisión a pedido del fiscal, la fiscal Cecilia Incardona, y luego de una corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos, emitió una orden de incautación del avión por considerar que se violan las leyes de control de exportación estadounidenses cuando el aparato fue vendido a Entrasur, una filial de la estatal venezolana Conviasa. Continúa entonces esta historia del avión detenido en Argentina. En Colombia, temas que vamos a debatir la mañana de hoy, entre otras cosas, 3 años sin relaciones. Maduro anunció embajador
de Venezuela en Colombia. Esto lo tomó el colombiano. El gobierno de Gustavo Petro aborda el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. El propio nuevo presidente colombiano anunció la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. De este tema vamos a hablar la mañana de hoy, pero desde la perspectiva de lo que está ocurriendo con la migración venezolana y un informe que acaba de publicar Crisis Group, donde se evidencia el reclutamiento de refugiados, migrantes venezolanos por parte de organizaciones del crimen organizado. Y a esta hora vamos a saludar a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Entiendo que es autor o coautor de este informe de Crisis Group que nos habla de lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, son víctimas del reclutamiento del crimen organizado. Y me parece que ya lo tenemos en nuestra sala de Zoom. Bran Ebus es consultor de Crisis Group para la región andina. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este informe y sobre todo los hallazgos. Cómo llegan a la conclusión de un tema que es ampliamente conocido, pero entiendo que ustedes han logrado confirmar, y me refiero al reclutamiento de migrantes venezolanos por grupos armados en Colombia. Te escuchamos. Bueno, nosotros con International Crisis Group decidimos que era muy necesario la investigación de la situación de migrantes y refugiados venezolanos aquí en Colombia, porque a pesar de un esfuerzo monumental por los últimos gobiernos de recibir y acoger a los venezolanos, ahora con un estatuto de protección de 10 años que también les permita acceder al mercado de empleo formal, educación y salud, pero también nos dimos cuenta que Colombia todavía está luchando con muchos problemas internos. Por ejemplo, se firmó un acuerdo de paz con la guerrilla más grande del país, las FARC, en el año 2016. Pero después fragmentó el conflicto y no fue implementado los acuerdos, y vimos que a partir de 2016 tuvimos el año más violento en 2021. Los migrantes y refugiados de Venezuela que entran a Colombia a lo menudo desconocen las reglas no escritas del conflicto interno colombiano. No saben dónde hay zonas de reclutamiento forzado, dónde hay minas antipersonas, dónde hay toques de queda, donde un grupo armado prohíbe el paso durante las horas nocturnas, y literalmente los migrantes y refugiados caminan hacia los problemas. Ahí nos dimos cuenta que hay una fuerte instrumentalización por grupos armados en Colombia que instrumentalizan a la población migrante. Los reclutan, los usan para sus economías ilícitas y saben abusar de la vulnerabilidad de los venezolanos. Entonces, por ende, entendemos que a pesar de los avances legislativos, que en la práctica a veces es muy difícil acceder a los papeles para poder formalizarse, o al tener papeles en Colombia también es muy complicado obtener un empleo formal, porque Colombia no solamente cuenta con un alto índice de desempleo, pero también hay mucha xenofobia en el mercado laboral. También entendemos que a pesar de la ley de víctimas del año 2011, que explica que cualquier persona, independiente de su nacionalidad o estatus migratorio, puede ser una víctima del conflicto interno en Colombia, que en la práctica se está desconociendo este derecho a los venezolanos, porque oficiales locales del Estado no les toman la declaración, no les abren las rutas de atención y acceso a justicia, verdad y reparación. Entonces hay una invisibilización muy grande de la situación de venezolanos en zonas de conflicto aquí en Colombia. Ustedes destacan, entre otras cosas, lo que está ocurriendo con el trabajo informal de buena parte de los migrantes venezolanos. Sería una de las motivaciones para, bueno, caer, digamos, en estas redes del crimen organizado. ¿Qué puedes comentarnos? Claro que sí. Porque aquí en Colombia, de la fuerza laboral colombiana, un 50% se encuentra en el sector informal. Los venezolanos en Colombia, de la población migrante, es un 90%. Entonces, hay
muchos problemas de obtener un sustento legal, lo que abre paso no solamente para economías informales como la venta ambulante, pero también para la instrumentalización en economías ilícitas. En ciudades eso puede ser el expendio de drogas, el cobro de extorsiones, hasta el sicariato. Pero en zonas rurales también vemos que muchos venezolanos terminan en sectores donde hay minería ilegal, donde hay cultivos de coca, donde trabajan en la raspa de la hoja. Y para yo ser muy honesto, a veces yo hasta les entiendo, porque al no conseguir un empleo formal, raspando coca, te dan un sueldo diario, te pagan por producción, te dan los 2 o 3 comidas y te dan un donde dormir, que realmente son opciones atractivas para personas que están en modo de supervivencia, ¿no? Para preguntarte acerca de las dimensiones del problema, ustedes mencionan efectivamente que según los datos oficiales de Migración Colombia, se trata de casi 2,5 millones de venezolanos que residen en territorio colombiano digamos, la población migrante o de refugiados se ha venido ubicando inicialmente en las principales ciudades del país, ¿correcto? Correcto. Yo creo que muchas veces la atención humanitaria para la población migrante se enfoca en zonas de frontera, eh, mientras que las agencias tienen oficina en Bogotá, pero no suelen trabajar en la ciudad capital, que realmente es el punto donde más venezolanos hay, que son en este momento alrededor de 500,000. Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso? No sé si lo lograron documentar, la captación de estos venezolanos que ahora mismo, entiendo, forman parte de las filas del crimen organizado. Esto nuevamente tiene que ver con la falta de acceso a un sustento legal o formalizado. Aquí en la ciudad capital sabemos que muchos migrantes están llegando caminando. Cuando llegan al norte de la ciudad no saben dónde ir, dónde se pueden hospedar, y no hay una recepción suficiente por parte de las agencias estatales. De voz a voz, estos migrantes y refugiados entienden que hay ciertos sectores en Bogotá con un fenómeno que se llaman los pagadiarios, que son casas donde alquilan cuartos por una suma pequeña. Entonces, los migrantes van a estos barrios donde saben que pueden pagar poco dinero por una noche, pero ese pagadiario siempre se encuentran en barrios plagados por el crimen organizado, como Kennedy, Mártires, Bosa, Ciudad Bolívar, y pueden pagar tal vez una noche, pero la segunda noche ya no alcanzan. Entonces ahí el dueño del pagadiario ya explica al migrante o refugiado: mira, usted puede ayudar con esas actividades para que pueda pagar su segunda noche, que muchas veces para mujeres es la explotación sexual, para los hombres es el microtráfico o el expendio de drogas. Entonces, esos migrantes que llegan a esos centros urbanos sin opciones, sin dinero, ya están cooptados en su segundo día. Ahí observamos que hay bandas colombianos, redes criminales que son colombianos, que abusan y instrumentalizan a los refugiados y migrantes. Pero como que los venezolanos de esta manera son la cara visible del crimen en la calle, porque son ellos que venden la droga, que se encargan del sicariato, a la percepción pública son bandas venezolanos o estructuras gigantes que vinieron de Venezuela. Pero esto no es la verdad. Mayormente son bandas colombianos que ahora, debido a la crisis migratoria, se quedan a la sombra. Y los políticos, los medios colombianos siguen hablando del crimen organizado venezolano, pero según nosotros están haciendo la lectura errada. Ahora, preguntarle a nuestro invitado, y ya vamos a hablar acerca de las recomendaciones que ustedes hacen en el informe, la gravedad de esta situación, porque, bueno, se está conformando una especie de guerrilla o disidencia binacional, con el impacto que esto puede tener para Colombia, pero también para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, son dos cosas distintas, ¿no? Primeramente, vemos que estructuras criminales dentro de Colombia, tanto como grupos armados activos en el conflicto interno, aquí en Colombia saben utilizar y reclutar a migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, también sabemos que grupos armados que históricamente han peleado aquí en Colombia
ya también tiene una presencia de mucho tiempo en Venezuela, sobre todo por lo largo de la línea fronteriza. Pero durante los últimos años nos dimos cuenta que hay una profundización del control territorial de grupos guerrilleros de Colombia en Venezuela, donde ellos están ocupando, por ejemplo, distritos mineros en el sur del país, donde están reclutando ya personas también en condiciones de extrema vulnerabilidad en Venezuela. Y sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos del ELN, que es el grupo guerrillero ahora más grande de Colombia, que realmente es una guerrilla binacional, porque ya tiene muchas tropas y operaciones económicas al país vecino. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de una situación de esta naturaleza? Y además el desafío para las nuevas autoridades en Colombia. Los riesgos son que hay una pérdida de soberanía en Venezuela, por ejemplo, en zonas de producción de capital, como los distritos mineros en el sur del país, zonas de frontera. Nosotros aplaudimos la llegada del gobierno de Gustavo Petro, que tiene la ambición de retomar relaciones diplomáticas con Caracas, que es necesario para poder pactar una apertura completa de la frontera para que las personas migrantes y refugiados puedan transitar con más seguridad sobre los cruces oficiales de la frontera, donde pueda haber una reapertura económica también entre los dos países que va a beneficiar las comunidades fronterizas, tanto como el comercio bilateral. Y también esperamos que de alguna manera, con ejercicios muy delicados de confianza, que los dos países puedan ir discutiendo cómo aumentar el tema de seguridad y derechos humanos en la frontera. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a las recomendaciones que ustedes hacen en este informe, donde advierten sobre este proceso de reclutamiento de migrantes venezolanos por parte del crimen organizado en Colombia, tomando en consideración los mensajes del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Hablan de un plan, por ejemplo, de retorno voluntario. Esto ha generado preocupación en la comunidad venezolana que reside en Colombia. Y está el tema poco claro del combate a estos grupos, sobre todo los que tienen presencia en nuestro país, en Venezuela. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Pérez, tesorero del Juan 3 CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversando con Bran Ebus. Él es consultor de Crisis Group, la región andina, y coautor de este informe, donde, entre otras cosas, advierte la organización de este proceso de reclutamiento de migrantes venezolanos por parte del crimen organizado en territorio colombiano. Yo les daba una inquietud, un par de inquietudes que tienen que ver con las recomendaciones que ustedes hacen. Efectivamente, hablan de la necesidad de restablecer
relaciones o proteger, mejor dicho, a los refugiados inmigrantes venezolanos para evitar que caigan en estas redes del crimen organizado. Sin embargo, hay mensajes confusos sobre la política, la nueva política que va a promover el gobierno del presidente Gustavo Petro, que habla de un plan de retorno voluntario, y tampoco hay claridad de lo que va a ocurrir con el combate en contra de estos grupos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primeramente yo creo que el actual gobierno en Colombia no quiere promover un retorno a Venezuela, pero más bien quiere hablar de las garantías de seguridad para las personas que quieran retornar, ¿no? Porque vimos durante la pandemia cuando era imposible por las cuarentenas salir a la calle y ejercer los trabajos en la economía callejera o la economía informal, que muchos venezolanos empezaron a retornar, pero cuando llegaron a la línea fronteriza fueron puestos, por ejemplo, en centros de cuarentena en el estado de Táchira, donde fueron vulnerabilizados a muchos de sus derechos humanos. Entonces ya hay antecedentes que hay riesgos de retornar a Venezuela, porque también sabemos que grupos parapolíticos como los colectivos o fuerzas de seguridad van a buscar para disidencia política también dentro de la comunidad de retornados. Entonces, también tenemos que prevenir que personas que desean retornar no se vuelvan parte de una campaña política de Nicolás Maduro que quiere como usar a los retornados como una bandera, pero tenemos que hablar de un retorno voluntario, que las personas quieran volver a sus familias o que ven nuevas oportunidades económicas, pero que no necesariamente tiene que ver con temas políticos, ¿no? Entonces, para tener un retorno seguro es muy importante un diálogo entre Caracas y Bogotá sin banderas políticas, pero también con la involucración de agencias internacionales que incluyen a las agencias de la ONU que están trabajando temas de migración, que están presentes en ambos países, que pueden ser veedores y hacer el monitoreo de derechos humanos para un retorno seguro. Ustedes advierten sobre lo que está ocurriendo con estos migrantes que en muchos casos son reclutados a la fuerza. En un extracto del documento hablan de la indiferencia de los funcionarios estatales y de seguridad hacia las necesidades particulares de los venezolanos involucrados en los conflictos armados de Colombia. Es una preocupación recurrente. Expertos en migración les dijeron a ustedes en Crisis Group que es común que los organismos de seguridad judicialicen tanto a venezolanos como colombianos sobre la base del derecho penal ordinario por pertenecer a grupos armados, incluso cuando han desertado. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Claro. Nosotros recomendamos una mayor capacitación de funcionarios del Estado, sobre todo en zonas de conflicto. Esos funcionarios a veces son la primera línea de contacto para personas que son víctimas. Ellos desconocen que un venezolano legalmente puede ser víctima del conflicto o no toman testimonios de venezolanos que no tienen documentación de identidad, pero igual son obligados de tomar esas declaraciones, pero por desconocimiento o hasta por racismo institucional, eso no está ocurriendo y por lo tanto hay una falta de atención para personas que no solamente son refugiados, pero también son víctimas del conflicto. Entonces se están revictimizando a personas en condiciones terribles que, por ejemplo, escapan de situaciones de reclutamiento forzado. Y ahí vemos que la policía o funcionarios del ejército, en vez de recibir a alguien como una víctima de reclutamiento forzado, les tratan como un integrante de un grupo armado, que es un problema muy grande y eso además aumenta las barreras para las personas de buscar la atención del Estado. De hecho, ustedes mencionan el caso de una niña venezolana de 14 años que logró escapar luego de ser reclutada en el norte de Santander por el Ejército Popular de Liberación, un grupo armado dedicado a la gran parte al narcotráfico, y fue entregada por las autoridades judiciales a un hogar de paso en el mismo departamento a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Posteriormente fue encontrada y asesinada por hombres armados. Yo le pedía un comentario sobre este tema, si es un caso en particular, si es la excepción o lamentablemente es la regla. Lo escuchamos. Este caso en particular puede ser una excepción, pero también muestra un poquito la actitud de las instituciones que no piensan cuáles pueden ser las repercusiones, porque este niño en particular debía haber sacado de la zona de influencia del EPL. Para mí es un error gravísimo
colocar a esta niña en una casa segura, un hogar o una familia cerca a la zona donde está operando el grupo armado de lo cual escapó la niña, porque es muy obvio que el grupo va a buscar a esta persona para poder quitarla del juego, porque puede ser un informante, cualquier persona se puede convertir en un informante del Estado. Entonces esas son las reacciones lógicas de esos grupos armados y hay que sacar a la persona del territorio. De igual manera, no hemos encontrado muchos casos muy similares a este, pero sí sabemos que con frecuencia no se toman en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad para tomar las decisiones adecuadas para dar un trato digno a las víctimas. Ahora, en el caso concreto de las edades de las víctimas de reclutamiento, ¿han logrado determinar las características de esta población? Es difícil determinar las características, ¿no? Porque nosotros no pensamos que el reclutamiento forzado de migrantes porque son venezolanos, porque también están reclutando a colombianos en las mismas condiciones. Entonces, eso no tiene que ver con nacionalidad, pero tiene que ver con vulnerabilidad. Pero es cierto que muchos venezolanos, por su condición de migrantes, se encuentran en esta situación vulnerable y por lo tanto son reclutados. Ellos no saben dónde se está reclutando, en cuál zona hay extras riesgos, dónde mejor no transitar, porque no hay la suficiente información y ahí hay un papel para el Estado y las instituciones y las agencias humanitarias para proveer más información en la línea fronteriza a los migrantes para que ellos ya saben cómo actuar en Colombia. Y claro, el venezolano y la venezolana también tienen más vulnerabilidad porque no tiene documentación, no tiene redes de apoyo porque están en un país que no es lo suyo y no cuentan con finanzas y conocimiento. Entonces, no es tanto por ser venezolano, pero más bien por su condición de refugiado, que son una presa fácil para reclutamiento forzado. Modifico la pregunta. Los niños son víctimas de reclutamiento, como queda en evidencia en este caso, también, ¿correcto? Correcto, sin lugar a duda. Ahora, la gravedad de esta situación, porque esto se suma a otro drama que nos ha tocado narrar en este espacio, que tiene que ver con la decisión de migrantes venezolanos de abandonar Colombia o iniciar su camino hacia los Estados Unidos por pasos tan peligrosos y complicados como la selva del Darién. Yo le pedí un comentario sobre este tema, lo escuchamos. Cada vez más vemos que venezolanos están intentando seguir su ruta migratoria hacia el norte con el objetivo de algún día alcanzar los Estados Unidos. El Darién es una selva inhóspita donde uno corre múltiples riesgos, entre los cuales por un grupo armado que controla este paso transfronterizo, que es el Clan del Golfo, pero también los riesgos naturales de cruzar una selva inmensa. Pero eso nos cuenta también que Colombia es ninguna fiesta y que muchos venezolanos son decepcionados con las oportunidades que tienen en su país vecino y por lo tanto deciden continuar su ruta migratoria. Finalmente yo le preguntaría dos cosas. Ustedes también han identificado la presencia del Tren de Aragua en la frontera con Colombia y sabemos que han denunciado a esta banda criminal en otras ciudades del país. Ellos, entiendo, también realizan este trabajo de reclutamiento de migrantes venezolanos. Le pediría un comentario. Y por otra parte, ¿qué expectativa tienen con relación al nuevo gobierno? Ya ha adelantado algo, pero para hacer frente a esta situación, o al menos detener este problema, este proceso de reclutamiento que puede terminar, bueno, como el caso de esta niña, en la muerte de los migrantes venezolanos. Lo escuchamos. Primeramente, según mi juicio, se ha sobreestimado la presencia del Tren de Aragua en Colombia y en el continente. Sabemos que sí hay muchachos en la línea fronteriza que probablemente pertenecen al Tren de Aragua y se involucran con temas como la trata humana, cobros de extorsión, por ejemplo, de los carretilleros que muevan cosas sobre el puente Simón Bolívar. Pero el Tren de Aragua
puede ser una megabanda con mucha influencia en el estado de Aragua, en ciertas cárceles, pero en Colombia ellos no pueden operar sin el aval de grupos colombianos. Sabemos que están al norte de Santander con el aval del Clan del Golfo, pero también hay la prensa nacional y los políticos que hablan mucho sobre la presencia del Tren de Aragua aquí en la capital de Bogotá, pero yo digo que eso es sin base de hechos, porque es posible que hay unos muchachos que se dedican al microtráfico, que usan el nombre del Tren de Aragua para instigar miedo, pero no necesariamente lo son. Pero también es posible que sí hay una presencia pequeña del Tren de Aragua, por ejemplo, que se muevan con células móviles que se hacen cargo del expendio de drogas, pero lo hacen para grupos colombianos. Porque para mí es muy claro que aquí el submundo de Bogotá está gobernado por bandas colombianos. Ellos instrumentalizan a migrantes vulnerables, pueden subcontratar pequeñas bandas venezolanas, entre los cuales posiblemente el Tren de Aragua, pero ellos no tienen un papel dominante y no es verdad que ellos están tomando barrios enteros. Más bien, porque nosotros sí logramos hablar con integrantes de esos barrios y jefes de banda, sabemos que ellos están bastante felices que se hable tanto del Tren de Aragua, porque de esta manera el crimen organizado colombiano queda en la sombra del debate público. Y en el caso de las expectativas que tienen con relación al nuevo gobierno, las posibilidades de hacer frente a esta situación, me refiero al reclutamiento de migrantes venezolanos por el crimen organizado en Colombia. Yo creo que la mejor manera de combatir el reclutamiento por redes criminales y grupos armados es hacer una mejor integración socioeconómica de los migrantes y refugiados aquí en Colombia. La apertura o la reinstalación de relaciones diplomáticos puede causar que se abran nuevamente embajadas y consulados, que es muy importante para que migrantes puedan convalidar sus diplomas y credenciales académicos para poder obtener un trabajo formal en Colombia. También hay que educar mejor a los empresarios, explicarles los derechos de migrantes venezolanos para que puedan contratar más personas y brindarles un sueldo digno, o sea, lo mismo que deben pagar a un colombiano. También es importante capacitar a los funcionarios de bancos que a veces también desconocen los derechos de venezolanos y no les permiten abrir cuentas bancarias, que también es muy difícil de esta manera conseguir un empleo formal. Entonces yo creo que los últimos gobiernos hicieron un gran esfuerzo para brindar los documentos para la estadía de migrantes y refugiados aquí en Colombia, pero la tarea para el actual gobierno es mejorar la integración socioeconómica y con lo tanto también combatir el reclutamiento forzado. Fran Ebus, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo detalles acerca de esta investigación de Crisis Group, donde evidencian el reclutamiento de migrantes venezolanos por parte del crimen organizado en Colombia. Él es consultor de Crisis Group para la región andina. Gracias. Nosotros, gracias. Vamos a la pausa y al regreso venimos con... Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este informe de la organización Crisis Group, que evidencia una situación francamente grave, que nos habla del reclutamiento de migrantes venezolanos por el crimen organizado en Colombia. Nos acompaña, a esta hora se suma a nuestra mesa de debates Rona Rísquez, quien es periodista, investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado, varios portales y organizaciones, incluyendo Runrunes. Rona, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un gusto saludarte. Bueno, yo te pedí un primer comentario, Rona, acerca de la gravedad de esta situación. Francamente, lo hemos dicho en otra oportunidad, nunca nos imaginamos que los venezolanos, sobre todo aquellos que se han visto en la necesidad de huir del territorio nacional, tendrían que enfrentar situaciones límites como esta que debatimos la mañana de hoy. Me refiero al reclutamiento de organizaciones del crimen organizado en Colombia. Te pediría un primer comentario. Te escuchamos. Sí, bueno, los venezolanos en general, en este momento, los migrantes venezolanos son personas en unas condiciones de vulnerabilidad, digamos que extremas, pues, o sea, personas que en la mayoría de los casos no tienen ningún tipo de recurso, pasan hambre, no tienen documentos, no tienen pasaporte, no tienen condición legal para permanecer, o sea, o estatus legal para permanecer dentro, legal, digamos, no legal, regular, o sea, no están de una forma regular en los países donde se han intentado refugiar, y esto los hace, pues, muy vulnerables, o sea, muy fáciles de ser sometidos y captados, reclutados por grupos del crimen organizado. ¿Qué ocurre? Bueno, que estos grupos recurren a varias estrategias, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es reportarlos o denunciarlos porque no tienen documentos. Y esto, bueno, pudiera implicar que sean deportados, expulsados del país en el que intentan refugiarse. La otra es, los reclutan ofreciéndoles
unos pagos que, aunque son unos pagos bastante bajos y pues irrisorios, pues son lo único que pudiera servirle de sustento a estas personas que no tienen nada. Entonces muchas veces aceptan esta forma de reclutamiento o estos supuestos pagos porque, bueno, creen que con eso, por ejemplo, van a poder alimentar a su familia en el momento o van a quizás poder ayudar a su familia que está en Venezuela. Y entonces, bueno, de eso se aprovechan estos grupos. Lo otro es que, bueno, también hay personas que pues son engañadas. O sea, hay chicas venezolanas que son llevadas, por ejemplo, o hay personas a las que se les ofrece trabajar en campos de cultivos de café y terminan llevándolas como esclavas a trabajar en los campos de coca. O pues chicas que son obligadas a ser explotadas sexualmente, o sea, son sometidas a la explotación sexual y esclavizadas por estos grupos que pues las tienen presas de alguna manera. Entonces, bueno, estas condiciones hacen que los venezolanos sean muy vulnerables. Y luego, en el caso de Colombia, hay otra particularidad, y es que Colombia tiene una gran variedad de grupos armados no estatales que pues siempre están requiriendo de una especie de mano de obra, que además en el caso de los venezolanos, como ya dije antes, pues resulta ser una mano de obra barata, y además pues lo más grave que han identificado y que denuncia el informe de Crisis Group es que no solamente son utilizados como una mano de obra barata, aprovechándose de su vulnerabilidad y de sus condiciones, sino que además son utilizados como carne de cañón, es decir, son, si hablamos de una guerra o de un enfrentamiento, son los que están al frente, son los que son utilizados para que mueran en estos enfrentamientos que son frecuentes entre grupos armados colombianos o lo que llaman, que se ven en las series y en las películas de narcos, o lo que llaman desechables. Estas personas desechables pues son eso, son personas que utilizan para una función determinada, pero que luego son asesinadas cuando ya no les sirven. Y es lo que ocurre en el caso de, por ejemplo, los venezolanos que son utilizados como sicarios, ¿no? Después de cometen una serie de sicariatos encargados por estas organizaciones que los reclutan, pues luego ellos son ejecutados también. Rona, la verdad es que hay como que varios elementos para el análisis de esta situación, de este drama. Por ejemplo, comentábamos con nuestro invitado anterior, uno de los coautores del informe, bueno, lo que ocurre, por ejemplo, con los niños. Ellos mencionan un caso en específico de una pequeñita venezolana de 14 años en el norte de Santander, fue captada por estos grupos, a ella la detienen, la colocan en un sitio supuestamente para su protección, pero en la misma zona de influencia de la organización, y ella finalmente termina muerta. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, porque da la impresión que por la necesidad, por la gravedad de la situación, la fragilidad de los migrantes venezolanos, no conocen el riesgo de integrar estas organizaciones o sencillamente no les importa. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, en ese caso, que fue un caso bastante grave y escandaloso, hay varios análisis. Uno, efectivamente, lo que comentas, una de las particularidades, no solo en el caso de las personas o de los venezolanos, y en este caso de las niñas, que son víctimas de los grupos armados, una de las cosas que yo he identificado también en otras investigaciones, incluso que tienen que ver con temas de violencia basada en género, y bueno, que un poco también aplica el caso de esta niña, es que los venezolanos, nuestra cultura, o sea, nosotros hablamos de que sí, somos iguales, somos hermanos, los colombianos, los venezolanos o cualquier otro país andino, pero resulta que no somos iguales, o sea, tenemos características y culturales muy diferentes. Y estas características, además, experiencias sociales muy diferentes. Hemos vivido en sociedades que aunque parecen por encima similares, no son iguales y tienen diferencias que se manifiestan o que se expresan justamente cuando tienes que vivir en uno de estos países. Entonces, eso es definitivamente una de las razones que pone en riesgo también a los venezolanos. O sea, muchas veces los venezolanos se mueven en estos países, o en este caso en Colombia, como si se movieran en Venezuela, con los mismos códigos culturales, con los mismos códigos sociales, y pues resulta que no, que los códigos sociales y culturales allá son diferentes, y eso implica un choque que en algunos casos, como el caso de esta niña, pues la lleva a convertirse en víctima y a ser asesinada, ¿no? En los casos de las mujeres que también son explotadas sexualmente también ocurre. O sea, la relación de los venezolanos o de las venezolanas en el tema de
amistad o vínculos con personas, es como de gente que es más confiada, de gente que cree que por expresarse de una manera, pues, o sea, tú te puedes expresar tienes acercamientos o tienes formas muy cercanas de comunicarte con las personas, y resulta que hay personas que entienden eso de otra manera, hay personas que entienden quizás el código de vestimenta de las venezolanas de otra manera y pues consideran que las pueden abusar o que pueden explotarlas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas definitivamente es importante, el tema cultural. Pero también hay otros elementos allí que ya tienen que ver con la responsabilidad, por ejemplo, en este caso del Estado colombiano. Estamos hablando de que esta niña tenía una serie de características de vulnerabilidad que el Estado colombiano no sé si puede decirse no respetó o no consideró al momento de protegerla. O sea, en realidad no hubo ninguna protección real para ella. O sea, primero era niña, luego era niña mujer, o sea, de sexo femenino, y luego estaba siendo acosada o había estado bajo el cautiverio de un grupo armado no estatal muy, muy peligroso y muy violento. Entonces, oye, había una serie de elementos allí que debieron considerarse al momento de darle protección a esta niña y que creo que no se hicieron. Y pues por eso es que esta niña termina siendo asesinada. O sea, un poco su inocencia de niña y de venezolana que no conoce los códigos y estas formas de relacionarse, o de relacionarse no, pues de convivir con estos grupos. Y luego el hecho de que tenía una serie de características que ameritaban una protección especial y adicional que creo que no recibió. Tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme, por ejemplo, a casos específicos. El Ejército de Liberación Nacional se menciona en el informe, nos decía nuestro invitado anterior, es ahora mismo la guerrilla más importante en Colombia, luego de los acuerdos de paz, lo que ha ocurrido con las disidencias de las FARC. Ellos citan el testimonio de uno de los dirigentes de esa organización, y él dice: es mejor trabajar con cualquier migrante, sale más barato, hacen lo que se les pide, no pasan tanto tiempo en la cárcel como un colombiano. Yo te pediría un comentario sobre este tema a la luz de lo que está ocurriendo paralelamente. Se habla supuestamente de un proceso de paz, de retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Al regreso, quisiera tu comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las evidencias que ha presentado la organización Crisis Group en torno a lo que está ocurriendo con la migración venezolana, específicamente la captación y reclutamiento por parte del crimen organizado en Colombia. Nos acompaña Rona Rísquez, periodista, investigadora, especialista en estos temas, y yo te dejaba una inquietud, Rona, con relación al Ejército de Liberación Nacional, y digamos, dividiría esta pregunta en dos. En principio, en tu opinión, ¿cuál es el riesgo de esta situación? Me refiero a organizaciones ahora binacionales que operan en territorio colombiano, pero también en territorio venezolano. El riesgo para la seguridad, eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
En tu opinión, ¿cuál sería el impacto de unos diálogos de paz entre el ELN y el nuevo gobierno colombiano? ¿Es posible pensar en el surgimiento de unas nuevas disidencias como pasó con las FARC? ¿Qué puedes decirnos? Sí, definitivamente aquí hay un tema que es muy, muy importante porque antes decías que pues el ELN en este momento es la guerrilla más importante que hay en Colombia, pues obviamente después de la desaparición primero ya la FARC está desmovilizada formalmente, luego las disidencias de la FARC, ambos grupos fueron duramente golpeados, justamente estando sus líderes en el lado venezolano, en territorio venezolano, o sea, fueron asesinados en circunstancias que aún no se han aclarado, lo cual pues definitivamente disminuyó grandemente a estas guerrillas, ¿no? A estas disidencias hasta esas disidencias de la FARC. Entonces, bueno, eso hace que en el escenario formalmente como guerrilla solo quede el ELN. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, que el ELN no solo es la guerrilla más importante de Colombia, es la guerrilla más importante de Venezuela, pero en el caso de Venezuela no opera como guerrilla, opera de alguna manera como un grupo paramilitar, porque como hemos visto en reportes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, pues cuenta con el apoyo de cuerpos de seguridad venezolanos cuando está operando del lado venezolano. Y tiene presencia muy significativa en varios estados, como Táchira, Apure, Zulia, donde además, en el caso de Táchira, controla los pasos fronterizos, las llamadas trochas. Entonces, bueno, eso pone al ELN en una condición muy particular en los dos países. Luego, sobre la posibilidad de una negociación y la paz y qué puede pasar allí, mira, el presidente Petro, justamente recién electo, una de sus primeras declaraciones relacionadas con Venezuela, dijo que la paz de Colombia pasa por Venezuela, y justamente tiene que ver con esto. O sea, en la medida en que Venezuela coopere con el gobierno colombiano para no seguir siendo un sitio de una especie de guarida de estos guerrilleros, por ejemplo, en este caso del ELN, pues esto de alguna manera supongo que ayudará a esa paz que busca Colombia y a la que se refiere el presidente Petro. Pero por otro lado, es muy interesante porque efectivamente en el caso del ELN, las posibilidades de que se generen disidencias, me parece a mí, son mucho más altas que en las FARC, por una simple razón. Las FARC siempre tuvo un mando centralizado, tenía una estructura jerárquica bastante, donde se identificaba muy claramente quiénes eran los jefes de toda la estructura de la FARC en toda Colombia y Venezuela, en el momento en que estaban en Venezuela. Pero el ELN no, el ELN es una estructura más bien federada, descentralizada, que tiene varios grupos, y aunque tiene un comando central, pues estos grupos en algunos casos actúan con bastante independencia. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que esto de alguna manera puede dificultar la negociación en general, porque bueno, aunque se dé la negociación, puede haber grupos que simplemente no se sumen a esta negociación. Entonces, bueno, habría que ver cómo funciona. Sin embargo, aquí, si efectivamente, como hemos visto incluso ya ayer con la designación de los embajadores de ambos países, hay una voluntad de ambos países y en particular del gobierno venezolano de vincularse, de restablecer relaciones en todos los ámbitos con el gobierno de Petro, es muy probable que si se da un diálogo o una negociación de paz entre los líderes del ELN y el gobierno colombiano, el gobierno venezolano comience a perseguir entonces a esos grupos que puedan ser considerados disidencias que vayan quedando en Venezuela. Es decir, en este caso el gobierno venezolano pudiera apoyar al gobierno de Petro si es que efectivamente quedan unas disidencias que no quieren sumarse a los acuerdos de paz y se intentan refugiar en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que el gobierno venezolano ahora va a restablecer relaciones, va a tener vínculos, y pues podría ser un aliado del gobierno de Petro en este caso, ¿no? Ahora, Rona, sobre la situación de los migrantes, brevemente te pregunto, porque nuestro invitado anterior, él, hacía votos porque el restablecimiento de relaciones significara, o se transformara, mejor dicho, en una oportunidad para dar protección a esta población vulnerable. No es el caso en otros países, no es lo que ha ocurrido. Las autoridades venezolanas, digamos, no han facilitado la vida de los migrantes, de la diáspora. ¿Qué opinas tú al respecto? Te escuchamos.
Bueno, yo creo que Colombia, con el gobierno del presidente Duque, fue uno de los países que más, no sé si decir protección, pero digamos, que más gestiones hizo en función de, por lo menos reconocer que había una migración venezolana que necesitaba ciertas condiciones de estabilidad o de regularidad, y pues intentó, o por lo menos hubo elementos formales para hacerlo, ¿no? No voy a decir que todo fue perfecto, pero hubo elementos formales para que la migración, los refugiados venezolanos, tuvieran algunas condiciones mejores de vida en Colombia, o por lo menos más estables. Sin embargo, es muy preocupante que desde el discurso del presidente Petro en su toma de posesión en adelante, no ha habido ningún tipo de mención, no ha habido ningún tipo de comentarios sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, y no se refirió en su discurso a la migración venezolana en Colombia. Y pues eso es bastante preocupante porque, bueno, no sabemos si es que no es uno de sus temas prioritarios. Antes de que tomara posesión el presidente Petro, pudimos ver cómo los análisis, la mayoría de los análisis que se hicieron desde Colombia por expertos colombianos, coincidían en que entre los primeros 5 temas, retos o problemas que debía enfrentar o atender el presidente Petro estaba la migración. Lamentable que no hubiese sido justamente uno de los temas en su discurso de toma de posesión. Eso pudiera ser un mal indicador, sin embargo, bueno, hay que esperar, ¿no? Obviamente. Rona Rísquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista e investigadora